En un mundo donde los reflectores buscan la extravagancia y el ego se confunde con la grandeza, pocos héroes caminan entre nosotros con una discreta sencillez. Pero entre los rumores de los estadios y la presión de las cámaras, existe una fuerza silenciosa. Rodrigo Hernández, Rodri. Un guerrero que ha forjado su leyenda en el corazón de cada campo que pisa. Analizaremos sus inicios, su paso por el Villarreal, el Atlético y su llegada al Manchester City, así como su camino en la selección española y su vida personal. Infancia y primeros años. Rodrigo Hernández Cascante nació en Madrid el 22 de junio de 1996, en el seno de una familia tradicional que le inculcó valores de disciplina y trabajo duro desde una temprana edad, siendo el segundo de los 3 hijos que tendrían sus padres Antonio y Elena, quienes fueron figuras clave en su formación. Su padre ingeniero de profesión y su madre directora de marketing le transmitieron la importancia de la educación y el esfuerzo, algo que Rodri siempre ha llevado consigo en cada etapa de su vida. Inspirado también por su abuelo Noé Hernández, un respetado médico en el pueblo leonés de La Bañeza, Rodri creció con un sentido de responsabilidad y dedicación que lo distinguía entre sus compañeros. Desde pequeño el fútbol fue una pasión casi incontrolable. Su camino formal en el fútbol comenzó a los 11 años, cuando se unió a la cantera del Atlético de Madrid en el 2007, procedente del Rayo Majadahonda. A pesar de su dedicación, su físico no siempre fue un aliado, y en 2013, a los 17 años, fue liberado del Atlético por una falta de fuerza física. Este revés pudo haber sido el final de su sueño, pero Rodri, acostumbrado a superar las adversidades, no se dio por vencido. Ese mismo año firmó con el Villarreal, donde encontró una nueva oportunidad para demostrar su talento. El 7 de febrero del 2015, Rodri tuvo su primer gran hito en su carrera profesional, debutando con el primer equipo del Villarreal en la Segunda División B, donde su equipo logró una victoria por 3-1 ante el Español B. Apenas 15 días después se convirtió en titular, mostrándole a todos su habilidad y temple en una victoria 2-0 ante el Real Zaragoza B. La persistencia y el esfuerzo que le enseñaron en casa empezaron a dar frutos. Tengo que trabajar en el filial y aprovechar cada oportunidad que me dé el míster, si es en Copa, si es en UEFA, si es en Liga, ¿no? Ascenso en el Villarreal y consolidación en el Atlético de Madrid. Tras establecerse en el Villarreal en la temporada 2016-2017, Rodri Hernández comenzó a consolidarse como una figura clave en el centro del campo del submarino amarillo. Durante esa temporada su crecimiento fue notable tanto física como tácticamente. En la siguiente temporada 2017-2018, Rodri fue una de las revelaciones de la liga, destacándose como pivote defensivo, con un estilo de juego inteligente y una capacidad excepcional para leer el juego. Su inteligencia posicional y su habilidad para distribuir el balón llevaron a que fuera comparado con Sergio Busquets, el icónico mediocampista del FC Barcelona. La comparación no era exagerada. Rodri parecía destinado a seguir el camino de los grandes mediocampistas españoles y pronto llamó la atención de clubes importantes, incluyendo el propio Barcelona.
que lo consideraba una oportunidad de mercado, ya que su cláusula rondaba los 20 millones de euros. Sin embargo, en una decisión que resultó ser un error estratégico, el Barcelona no concretó el fichaje, permitiendo que el Atlético de Madrid se adelantara. En mayo del 2018, el Atlético firmó a Rodri en un acuerdo con el Villarreal, pagando una cifra de 20 millones de euros. El 15 de agosto del 2018, Rodri hizo su debut oficial con el Atlético en la Supercopa de la UEFA, enfrentándose al Real Madrid. Fue un debut inolvidable, ya que el equipo dirigido por Diego Simeone se llevó el título con una victoria de 4-2 en el tiempo extra. 4-2, es una locura en Tallinn de la noche colchonera. Su primera temporada en el Atlético fue un desafío y al mismo tiempo una etapa formativa crucial en su carrera. Bajo la dirección del Cholo Simeone, Rodri desarrolló un nuevo aspecto de su juego. La filosofía defensiva del Atlético, caracterizada por su intensidad y competitividad, no coincidía del todo con el estilo de juego de Rodri, más orientado al control y la precisión en la distribución del balón. Sin embargo, esta experiencia le permitió pulir sus habilidades defensivas, volviéndose más agresivo y efectivo en la recuperación del balón. Durante esa temporada, Rodri realizó la menor cantidad de intervenciones con el balón en los pies de toda su carrera, y en cambio se centró en las tareas defensivas, convirtiéndose en un pivote combativo y disciplinado. Este aprendizaje bajo la dirección de Simeone lo llevó a su consolidación en el fútbol europeo y elevó su valor de mercado de manera significativa, alcanzando una estimación de 80 millones de euros. La progresión de Rodri no pasó desapercibida para los grandes equipos europeos, y varios clubes se interesaron en él. Sin embargo, el Manchester City fue quien tomó la delantera, asegurando su traspaso por una cifra de 70 millones de euros, apenas por debajo de su valor de mercado estimado en ese momento. Con esta transferencia, Rodri no solo confirmaba su estatus como uno de los mejores pivotes defensivos de su generación, sino que también marcaba el comienzo de una nueva etapa en la Premier League, bajo las órdenes de Pep Guardiola. La consagración en el Manchester City. Rodri llegó al Manchester City en la temporada 2019-2020, tras el pago de una cláusula récord de 62.6 millones. A lo largo de su primera temporada continuó mostrando su capacidad para controlar el mediocampo y distribuir el balón. Y aunque tuvo una breve pausa por una lesión, volvió a tiempo para ser clave en la victoria de la EFL frente al Aston Villa, donde anotó de cabeza el gol decisivo para el título. Con el tiempo, Rodri no solo consolidó su rol en el equipo, sino que también lo transformó. Durante la temporada 21-22, se destacó como uno de los mediocampistas más efectivos de la Premier, con una precisión en sus pases que alcanzó el 91.8%. Estas cifras no solo evidenciaban su control del balón, sino que lo colocaban en la cima de los mediocampistas de la liga, superando a todos en cantidad de pases exitosos por cada 90 minutos.
Su influencia en el juego del City se hacía cada vez más notable, manteniendo el equilibrio en el mediocampo y orquestando el ritmo del juego del equipo. Walker, someone gets in the way again. Rodri! La temporada 22-23 fue aún más destacada. Rodri llevó su influencia al siguiente nivel al participar de manera decisiva en el juego ofensivo del City. En la Champions fue clave en la victoria del equipo en los cuartos de final ante el Bayern Múnich, anotando su primer gol en la competencia. Su momento más importante llegó en la final, donde marcó el único gol contra el Inter de Milán, asegurando la primera Champions para el Manchester City y completando el histórico triplete de la temporada. Por su desempeño fue nombrado el jugador del partido y fue seleccionado como el jugador de la temporada en la Champions League, demostrando su importancia en la máxima competencia europea. A nivel local, Rodri no solo aportó en defensa, sino que también se convirtió en una amenaza en el área contraria. Durante la temporada 2023-2024, logró su mejor registro de números con 7 goles y 11 asistencias en 37 partidos, cifras que eran extraordinarias para un pivote defensivo. Esta temporada marcó el apogeo de Rodri como creador de juego, participando activamente en la generación de goles y manteniendo una influencia incuestionable en el desarrollo del juego. Distribuyó con 2,8 pases en la Premier, liderando a todos los centrocampistas y reafirmando su papel como el eje del equipo. No obstante, su impacto en el equipo se hizo evidente cuando una expulsión en septiembre del 2023 lo dejó fuera de 3 partidos, durante los cuales el City sufrió derrotas consecutivas. En septiembre del 2024, Rodri sufrió una grave lesión de ligamentos que lo apartará por el resto de la temporada. Su ausencia se deja sentir, destacando el rol vital que ha desempeñado en el Manchester City desde su llegada y consolidando su estatus como uno de los mediocampistas más completos y dominantes en el fútbol actual. Selección española. Desde sus inicios en la selección española, Rodri ha evolucionado hasta convertirse en una de las piezas clave de la Roja. A pesar de no haber sido seleccionado para la Copa del Mundo de FIFA 2018, en septiembre de ese mismo año debutó oficialmente en la UEFA Nations League, ingresando en sustitución de Sergio Busquets en la aplastante victoria de España de 6-0 sobre Croacia. Este primer paso fue apenas el inicio en un camino en el que se consolidaría en el centro del campo de la selección. Durante las clasificatorias para la Eurocopa 2020, Rodri demostró su valía jugando en 7 de 10 encuentros, ganándose la confianza del técnico Luis Enrique en la UEFA Nations League 2020-2021. Anotó su primer gol internacional en la victoria de España sobre Alemania, un 6-0 que marcó un momento destacado para el equipo y que lo clasificó para las finales del torneo. En la Eurocopa 2020, con la ausencia temporal de Busquets, Rodri se encargó de la posición de pivote en los primeros 2 partidos de la fase de grupos, contribuyendo en la solidez del equipo
que llegó hasta las semifinales, aunque finalmente fue eliminado en una tanda de penales ante Italia. Su participación continuó siendo esencial en la Liga de Naciones de la UEFA en el 2021, donde fue titular en la final ante Francia. Sin embargo, el equipo cayó 2-1, un resultado que dejó a Rodri con una experiencia más en finales internacionales. En la Copa Mundial de FIFA 2022, Rodri asumió el rol defensivo como central, completando los 3 partidos de la fase de grupos y los 120 minutos del encuentro de octavos de final contra Marruecos. Un partido que finalizó en una tanda de penales, desfavorable para España. Con la retirada de Busquets en 2022, Rodri heredó oficialmente el puesto de pivote en el mediocampo, consolidándose como uno de los líderes del equipo. En la Liga de Naciones de la UEFA en 2023, su desempeño le valió ser nominado a jugador del torneo, y España logró alzarse con el título tras vencer a Croacia en una tanda de penales en la final, en la que Rodri convirtió su disparo. Corta carrera de Rodri, igual del City, gol de España. Finalmente su consagración llegó en la Eurocopa del 2024, donde Rodri fue galardonado como el mejor jugador del torneo, en el que se destacaron la precisión de pases del español con 92.84%, siendo fundamental para la victoria de España. Este título lo convirtió en uno de los 12 jugadores en haber ganado tanto títulos juveniles como mayores en la Eurocopa, marcando un hito en su carrera. Vida personal. Rodri es conocido por su carácter reservado y centrado, cualidades que lo distinguen en el mundo del fútbol profesional. Desde joven ha mostrado una inclinación hacia el estudio y el aprendizaje constante. Mientras jugaba en las categorías juveniles del Villarreal, Rodri se matriculó en la universidad, donde durante 4 años cursó una carrera en administración y gestión de empresas. Fue allí donde conoció a su pareja y apoyo más cercano, quien estudiaba medicina en ese momento y ahora continúa su formación como cirujana en Valencia. A pesar de que ambos prefieren mantenerse lejos del foco mediático, su complicidad ocasionalmente ha sido captada en público. A nivel de hábitos, Rodri mantiene una vida simple y disciplinada, lejos de los excesos. Pocas veces consume alcohol y mantiene un estricto régimen de entrenamiento, y rara vez se le ve en situaciones extravagantes. Rodri además es parte del reducido grupo de futbolistas que no utiliza redes sociales. Además de su vida personal sencilla, su enfoque y dedicación en el fútbol son notables. Cuando en la Copa del Mundo del 2022 se le solicitó desempeñarse como central, Rodri tomó la iniciativa de analizar cuidadosamente los estilos de juego de los defensores icónicos de España para adaptarse a su nuevo rol y apoyar a su equipo en cualquier circunstancia. Premios y logros. A lo largo de su carrera, Rodri ha construido un impresionante palmarés de títulos tanto a nivel clubes como internacional, además de reconocimientos individuales que han consolidado su estatus como uno de los mejores mediocampistas de su generación. Su recorrido empezó en el Atlético de Madrid, donde se coronó campeón de la Supercopa de la UEFA en 2018.
Con su traslado al Manchester City, su lista de éxitos se expandió considerablemente. Rodri ha sido pieza fundamental de la dominación de la Premier por el City, ganando el título 4 veces consecutivas, además de la FA Cup en el 2022, 2023 y los títulos de la EFL Cup en la temporada 2019-2020 y 2020-2021. Su desempeño en el City alcanzó su punto culminante en la temporada 22-23, cuando además de ganar la Premier ayudó al equipo a conseguir su primera Champions. Este logro se completó con la Supercopa de la UEFA en 2023 y el Mundial de Clubes de la UEFA este mismo año, donde fue galardonado con el Balón de Oro del torneo. Rodri también ha sido clave en la selección española, ganó el Campeonato Europeo Sub-19 de la UEFA en el 2015 y más tarde obtuvo la Liga de Naciones de la UEFA en la temporada 2022-2023, antes de consolidarse como campeón de la Eurocopa del 2024, un título que marcó el regreso de España a la cima del fútbol europeo. En cuanto a premios individuales, su desempeño no ha pasado desapercibido. En el 2024, Rodri fue galardonado con el Balón de Oro, un logro que lo sitúa entre los mejores futbolistas del mundo. Otros reconocimientos incluyen el jugador de la temporada de la Champions 2022-2023 y el jugador del torneo de la Liga de Naciones de la UEFA 2023 y la Eurocopa 2024. También ha sido incluido en equipos ideales y el equipo de la UEFA en múltiples competiciones, confirmando su consistencia y liderazgo en el centro del campo. Con cada trofeo y premio, Rodri ha demostrado ser un jugador excepcionalmente completo, disciplinado y decisivo, consolidando su legado en el fútbol moderno, tanto en el ámbito nacional como internacional. Rodri no solo se erige como un símbolo de esfuerzo en el deporte, sino también como un modelo de humildad y disciplina, un ídolo inesperado en una era que exige velocidad y brillo. Este es el viaje de un futbolista reservado que domina Europa, del hombre que toma vuelos en 3 semanas para cumplir exámenes y regresa para hacer historia en el campo de juego. Esta es la leyenda de Rodri, el héroe humilde, el campeón silencioso, el mejor del mundo, el mejor de España.